Listo. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces para repasar algunas de las categorías que en realidad nosotros seleccionamos el texto de Chantal Mouffe porque justamente aparece como eso, como una síntesis de todos los temas que venimos trabajando en la cursada. Recorre un poco y se critica, se autocritica, critica a la teoría que antes había construido con Ernesto Laclau, la que antes había construido ella misma, más que critica, la actualiza, y empieza a pensar, bueno, esto, una de las principales críticas que se le hicieron fue que crearon esta categoría de populismo, que como trabajamos en clases anteriores, es una categoría que tiene como cierto vacío ideológico, ¿no? Una categoría que aparece vacía y que puede ser llenada de sentidos para derecha, para centro, para izquierda, digamos, de cualquier sentido. Explica cómo hace la lógica política para construir un pueblo, cómo se construye un antagonismo, cómo se construye una cadena de equivalencia, cómo se construye un significante vacío articulador. Yo digo todas estas cosas rápido porque ya lo vimos en otras clases y no quiero ser reiterativa, pero cualquier cosa, les repito, interrúmpanme y me consultan. Ellos, con Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, para quienes no saben, Laclau es argentino, Chantal Mouffe es francesa, eran pareja, ahora Laclau falleció, Mouffe sigue viva, y hicieron esta teoría sobre la lógica de cómo se construye la política, teniendo en cuenta estas dos experiencias tan diversas, ¿no? La de Argentina y la de Europa. La de Argentina, con una categoría de lo popular a través de la historia, sobre todo del peronismo, muy fuerte, de la movilización popular, de las demandas populares, de los liderazgos carismáticos, de las masas obreras movilizadas. Bueno, con esa experiencia muy fuerte, y Chantal Mouffe con otra experiencia que tiene que ver más con el liberalismo, ¿no? Por muchas décadas en Europa fue hegemónica esta forma de construir política más democrática, desde una democracia, si se quiere, liberal, en la cual las instituciones, ya no los líderes carismáticos, sino las instituciones, eran las rectoras de la política. Entonces, en esta tensión, digamos, producen ellos, ¿no? Como una tensión entre dos tipos de democracia o dos tipos de hegemonías políticas muy diversas. Y ella toma esta crítica que se le ha hecho mucho a Laclau, que hemos visto a través del texto de Dussel, a través del texto de Hernán Fair también en esta materia, esta crítica, si se quiere, de que el populismo podía ser cualquier cosa, podía ser populismo nazifascista, ¿no? Podía tomar la demanda de la raza o la demanda de una nación pura, blanca, una demanda totalmente antidemocrática o una demanda discriminativa, una demanda excluyente, y a través de eso construir una voluntad popular, ¿no? Esa podía ser, dentro de la cadena de equivalencias de demandas distintas, demandas heterogéneas, y particulares de distintos sectores, podía ser esa la que se privilegie y que se construya en el significante vacío que va a dar sentido a la totalidad de las demandas. Entonces, en esta propuesta, en este texto que elegimos para cerrar la materia, va a plantear otro tipo de cómo construir, se pregunta, cómo construir un populismo de izquierda, ¿no? Ya no cualquier populismo, sino un populismo que sea de izquierda. Y claramente lo va a hacer en contraposición a otro discurso que es hegemónico hoy en día, se está discutiendo, está debatiendo teóricamente, como vemos desde el principio de esta materia, ¿no? Debate teórico, intelectual, pero también un debate político, ideológico, en torno a otro discurso, que es el discurso neoliberal, que es el que vimos la clase pasada, si recuerdan, con David Harvey, ¿no? Este discurso que se construye en torno al significante de libertad, pero cierto tipo de libertad, un determinado modo de significar la libertad. Y ella va a decir que esa construcción también hegemónica hoy en día está en crisis, ¿no? Y hay que de algún modo aprovechar esa crisis como para construir otra forma de articulación hegemónica. Y ella, en este libro específicamente, va a decir que esa articulación va a ser a través de la democracia, ¿sí? A través del discurso democrático, que es otra de las categorías que venimos trabajando en varias clases. Trabajamos, por ejemplo, con el texto de Dussel,
cómo era esta democracia a través de las lógicas de la representación, la lógica de la participación. Lo trabajamos en el texto de Harvey, claro está, cuando hablamos de los derechos y las libertades. Y ella va a profundizar en esta perspectiva de qué es un discurso democrático, ¿no? Ahí creo que, bueno, ya habíamos retomado un ejemplo, pero lo vuelvo a decir. El discurso democrático, van a decir la Chloe Mouffe, que irrumpe el orden social, ¿no? Cuando no existe el discurso de la democracia, que es el discurso que te dice que sos igual a otro o a otra, ¿sí? El discurso que te dice que hay una igualdad en el ser humano, que todos somos iguales por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Que somos iguales y que somos libres, que tenemos derecho a la justicia, que tenemos derecho a muchísimas cosas, ¿no? El discurso ese irrumpe en un orden que, como venimos trabajando en las primeras clases, el orden se naturaliza, ¿no? Se esencializa, aparece como algo natural, indiscutible, del orden de la naturaleza, como esa normalidad, ¿no? Recordemos que en la primera clase conversábamos sobre cuál es la normalidad. No es que haya una normalidad y una anormalidad, sino que la normalidad está sostenida, es una construcción histórica que en un momento devino hegemónica, y entonces aparece como un orden indiscutible, ¿no? Pero ese orden social, claramente, como trabajamos a lo largo de toda la materia, es contingente, ¿no? Puede ser otra cosa, se puede transformar, puede cambiar. Entonces ella dice que en esa normalidad que estaba construida en una sociedad predemocrática, en torno a que había algunos que tenían el poder y otros que eran súbditos, que eran esclavos, que eran oprimidos, va a ser va a atravesar una ruptura a través de la aparición de este discurso, ¿no? Era natural que haya algunos que mandan y otros que obedecen. Era natural, naturalizado, que haya unos que eran los opresores y otros que eran los oprimidos, porque unos tenían el capital, porque unos tenían la propiedad de la tierra, la propiedad de los medios de producción, y otros estaban totalmente desposeídos, y lo único que tenían para intercambiar en el mercado era su fuerza de trabajo, ¿no? Era esa desigualdad social aparecía como naturalizada hasta el momento en que aparece este discurso que dice, no, todos los hombres y las mujeres somos iguales, todos tenemos derecho. Bueno, aparecen en distintas épocas, ¿no? Primero todos los hombres somos iguales y después aparece el de mujeres y hombres somos iguales. Pero los dos discursos son discursos democráticos que hablan de la igualdad. Entonces, cuando aparece este discurso, obviamente, con la la Revolución Francesa, con los ideales de libertad, de igualdad, eh, bueno, aparece y va a desnaturalizar este orden y va a hacer que los sujetos que estaban en situación de opresión o en situación de subordinación sientan no solamente que tenían una situación de subordinación, sino una situación de injusticia, ¿no? Que no es lo mismo, porque si vos estás subordinado, bueno, podés aceptar que es un estado de cosas, de que sos el de abajo y punto, pero una situación de injusticia es algo que empieza a construir una voluntad transformadora. Una situación de injusticia se vivencia como algo que está mal y que tengo que luchar para que sea otra cosa, ¿no? Que no tendría que ser así. Ese punto, José, me parece que es clave, que señalás. Esta cosa de la conciencia, ¿no? De que una cosa es decir, bueno, trabajo 12 horas por día por un salario que es una miseria, pero bueno, cuando llego a mi casa puedo ver la tele y puedo ver el partido que me gusta y así será hasta que me muera, a decir, che, ¿por qué es así? No tendría que ser así, no tendría que estar. Ese proceso de conciencia me parece que es clave. Y que nosotros además no es una cosa que pasó una vez en la historia y listo, lo vivimos constantemente. De repente empezamos a sentir que es injusto que no tengamos derecho a la salud, al acceso igualitario a la salud, o que es injusto que no tengamos derecho al agua potable, acceso al agua potable, o que es injusto, un nuevo derecho, por ejemplo, que no tengamos acceso a la conectividad, ¿no? Cuando la conectividad es aquello que media entre nuestro acceso a derechos, como el acceso al derecho a la educación, ¿no? Eso se va todo el tiempo transformando. De repente empezamos a sentir, no de repente, ¿no? Sino porque hay una demanda social, esa demanda se va institucionalizando, se va haciendo cada vez más mayoritaria, empezamos a sentir que cosas son injustas, ¿no? Podemos Está pensar, también, José, perdón que te corte, para sí, los que no, venían del práctico conmigo y con Meli, y si no, los otros prácticos también lo vieron, están algunos pasajes del texto de Rinesi, esto que cuando nos habla de naturalizar los derechos, como que
como que nos acostumbramos, digamos, a algo y después vienen otras cosas, otras demandas, y lo que antes demandábamos como acceso al agua por ahí, al agua potable, ya queda saldado y nos acostumbramos. Entonces después ya sale Claro. del foco la discusión. También pasa eso, pero cuando te tocan esos derechos, empezás a sentir que te faltan, ¿no? También, ¿no? Claro, obvio. Uno lo tiene naturalizado, pero en el momento en que se pone en riesgo, bueno, se empieza a luchar por los derechos, lo que se llaman los derechos adquiridos, ¿no? Una vez que tenés un derecho adquirido, pasan dos cosas. Uno, que uno se acomoda, se asienta, parece como que no hubiesen luchas detrás de conseguir ese derecho, ¿no? Lo da por garantizado. Que en la Argentina pasó muchísimo, esto de las demandas de segunda generación, ¿no? Al principio había unas demandas después del 2001, la crisis económica, social, política, había un montón de demandas que eran básicas, ¿no? Que era el hambre, ¿no? Era tener comida, poder tener una vida mínimamente digna. Cuando eso se empieza a saldar, empiezan a surgir nuevas demandas, que es lo que dice Celsi en el libro Teoría de la Militancia, ¿no? Empiezan a surgir nuevas demandas, que son demandas de segunda generación, porque son demandas, por ejemplo, de tengo derecho a consumir viajes al exterior, o tengo derecho a consumir, poder comprar dólares, ¿no? Esas demandas que son de segunda generación no dejan de ser demandas, es decir, ponen en crisis el orden institucional, porque se dirigen hacia un poder que tiene como dos opciones, o satisfacer la demanda y anularla, articulando diferencialmente a la institución, o no poder satisfacerla o no querer satisfacerla, y que esa demanda se vaya haciendo oposición, ¿no? Se vaya construyendo con otras demandas una voluntad popular transformadora, ¿no? Si se quiere, una voluntad pueblo-oligarquía, que forma un nosotros-ellos. Ellos, el gobierno o el poder o la oligarquía, los que no responden mis demandas, y nosotros los que vivimos una situación de negación, de insatisfacción. Un poco lo que dice el Celsi en su libro es que todas esas demandas no eran necesariamente democráticas o necesariamente reivindicativas de una injusticia, simplemente eran demandas, ¿no? Y que esas demandas insatisfechas van a poner en crisis un orden que era redistributivo, pero que no podía contener esas demandas de segunda generación, ¿no? Entonces muchas veces las demandas, solo por el hecho de ser demandas, es lo mismo que nos pasa con el populismo. No por ser demandas son buenas, sino que hay demandas de izquierda, demandas de derecha, demandas del centro, ¿no? Y esas demandas pueden ser destituyentes. Esas demandas pueden significar una crisis para la democracia y sin embargo existen, digamos, rompiendo ese tejido social, porque no están satisfechas, existen rompiendo ese tejido social. Entonces para él, para Celsi, es un problema la emergencia de demandas. Incluso dice que los gobiernos populares de alguna forma incentivaron la producción excesiva de demandas, ¿no? Que te sirve para construir poder, pero no te sirve para mantenerte en el poder. Entonces dice, el populismo sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar, ¿no? Para gobernar necesitamos otro régimen de articulación política. Y ahí él va a proponer la militancia y la cuestión donde cada sujeto se hace cargo de sí mismo y de los problemas del mundo, se hace cargo de los otros, de las otras, y de ese modo se van construyendo cuadros políticos que se hacen responsables por la cosa pública, ¿no? Que es una forma súper interesante de ver esto mismo que plantea Chantal Mouffe de otra forma, ¿no? Para ella, la cuestión del discurso democrático es lo que va a servir para ir construyendo un pueblo. El discurso democrático, que es ella le dice gramática de conducta, en la cual más sujetos luchan por igualdad, libertad, justicia, va generando como una gramática de conducta que te hace parte de una comunidad política, te hace parte de una nación, te hace parte de un grupo social, y que esas demandas siempre van a ser de izquierda, de alguna forma, ¿no? Porque son siempre demandas por la igualdad de lo humano. Entonces, ella dice que es la ciudadanía en realidad, dentro del discurso democrático, es el ciudadano, la ciudadana, la que va a colaborar para la construcción de un pueblo. Y lo plantea directamente así, dice, el ciudadano o la ciudadana es el locus, el lugar,
para la emergencia del pueblo en nuestros días. ¿Cómo es eso, José? ¿Lo repetís, por favor? Que el ciudadano y la ciudadana, el sujeto, ¿viste? La categoría ciudadano-ciudadana, que es lo que te hace parte de una comunidad política, lo que te hace parte de una nación, es lo que permite pensar que se puede construir un pueblo. O sea, a través del ciudadano y la ciudadana podemos construir un pueblo para construir esta política de populismo de izquierda, ¿no? No cualquier populismo, sino un pueblo de izquierda. Entonces, va a ser la democracia el significante articulador, ¿no? Lo que nosotros llamábamos significante vacío, ¿no? El significante que puede condensar las diferentes posiciones de una sociedad. O sea, no tiene un sentido, por eso decimos significante vacío, porque no tiene un sentido, pero está lleno de sentidos, múltiples sentidos, diversos sentidos, que van a significar a esa democracia. Entonces, para uno, democracia puede ser más igualdad, para otro, democracia puede ser vivir mejor, bueno, y así todos vamos a sentirnos parte de esta democracia que contiene nuestras demandas. Ella lo que dice es que, incluso la propuesta de la Chloe Mouffe es radicalizar la democracia, ¿no? Que esta democracia tiene que ser cada vez más amplia. Cada vez que aparece una demanda distinta, digamos, la demanda de educación ambiental integral, la demanda de aborto seguro, gratuito, la demanda de tener mi propia tierra para trabajar, digo, todas esas demandas se pueden ir articulando y eso va a ir ampliando la democracia. Y, Una democracia que se amplía es la que contiene todo eso. ¿Y cuál es, digamos, José, me surge esta duda, cuál es el límite? Porque, digamos, no existe tal gobierno capaz de satisfacer todas las demandas, digamos, podemos pensar en una democracia súper amplia, me parece un poco utópico incluso, donde todas las demandas están satisfechas, pero no hay capacidad, me parece a mí, de gobierno que articule algo así, que lo lleve a cabo, digamos. Sí, sí, y sobre todo porque hay demandas que están contrapuestas, ¿no? Por ejemplo, Claro, una de las cosas que veíamos en estas clases era, si yo demando circular libremente y otro demanda no, proteger el derecho a la salud y eso significa no circular, hay una demanda contrapuesta y claro. hay uno que hay que privilegiar. O si yo demando eso, manifestarme políticamente y cortar la calle, y otro demanda poder pasar esa misma calle, bueno, otra vez, demandas contrapuestas donde hay una que privilegiar. Es un poco utópico que lo que en realidad justamente la utopía es un proyecto político, ¿no? Sí, Cuando es un hablamos de horizonte. utopía, es un horizonte. Y todos los proyectos políticos necesitan tener un horizonte. Si no tenés un lugar donde vamos a llegar, el proyecto político no tiene sentido, porque Claro. ¿qué estás prometiendo? Digamos, que tiene que haber sí o sí en todo proyecto político un horizonte emancipatorio, decir, bueno, queremos una sociedad con más justicia social, queremos una sociedad para todos y todas. Digo, ese horizonte es, incluso lo pueden encontrar en cualquier discurso político, no solo los electorales. Eh, la enunciación positiva de qué sociedad queremos es parte de poder construir una voluntad transformadora. Si yo quiero que otros me acompañen en su acción, porque no solamente les tiene que gustar mi discurso, sino que además tienen que acompañarme en su acción, entonces tienen que saber hacia dónde están caminando, ¿no? Galeano lo decía, muy lindo, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Es eso, para poder construir hacia adelante un colectivo y una sociedad distinta. Si tenemos preguntas, ¿vos me lees, Nico? Sí, claro, acá te pregunta Wanda, según el horizonte, ¿se va a ir eligiendo qué derecho privilegiar? Esa es la pregunta, porque también dice, es una discusión difícil, ¿qué derecho elegir sobre cuál? Y claro, claro. Bueno, ahí lo que te marca es que las demandas y el proyecto político tienen un contenido, no están vacías completamente, ¿no? El contenido, por ejemplo, lo da la historia de ese proyecto político, los legados que ese proyecto político retoma. Cuanto más constituido, institucionalizado está el proyecto político, entonces más demandas tiene que rechazar porque ya tiene como una identidad. Pensemos en un caso concreto, el kirchnerismo. El kirchnerismo arrancó, digamos, se construyó como identidad reconociendo la demanda de distintos sectores.
uno de los sectores claves para la constitución de la identidad kirchnerista fue el sector de los derechos humanos, ¿no? Las enunciaciones políticas en torno, desde el momento de asunción de Néstor Kirchner diciendo soy parte de una generación diezmada, después con las madres y las abuelas diciendo yo soy hijo de las madres, ¿no? Como su identidad se fue de alguna forma cerrando, ¿sí? No estaba tan abierta, no es que el kirchnerismo es un vacío y puede ser cualquier cosa, sino que el kirchnerismo de repente empezó a significar la lucha de los derechos humanos, la lucha de los maestros, de los jubilados, digo, podemos seguir sumando, pero entre una de esas cosas era la de los derechos humanos. Entonces, si la demanda fuese, no quiero hablar más del terrorismo de Estado, entonces no, es inabarcable, inasimilable por la identidad kirchnerista, ¿no? Si la demanda fuese basta de punto final, digamos, basta de hablar del cómo que decían, del curro, de los derechos humanos, bueno, eso es una demanda que claramente no entra en esa identidad política. Otra ¿Por qué? cosa Porque que... también... Sí, perdón, José, sí, termina. No, eso, porque también las identidades políticas tienen historias y Claro. tienen legados, entonces no pueden negar su forma de construcción. Ha pasado que formas de gobierno político se han construido, ¿cómo lo puedo enunciar? Ha habido demandas que iban en contra de mis propios, hablo en primera persona, ¿no? Hay gente que ha militado demandas que iban en contra de su propio beneficio, pero que por ahí, por el rol de los medios, que es fundamental y que es muy importante, y que es lo único importante, y que es lo más clave del mundo, el rol de los medios, por ahí por el rol de los medios, en la vida cotidiana de las personas, se han demandado cosas, o nos hemos apropiado de demandas que por ahí, en un orden natural de las cosas, sin que la televisión nos repita todo el día X cosa, no quiero dar ejemplo, no nos hubiésemos preocupado tanto por tal. Y como la tele nos lo dijo, la tele, digo la tele y digo las redes y digo la radio y digo, de repente estamos preocupados por algo que por ahí es, no nos interpela tanto como con la 125, por ejemplo, ¿viste? Esta gente, ya hay gente que en esta cursada que cuando fue lo de la 125 tenía 2 años, pero bueno, o no había nacido. Pero cuando la gente, con lo del campo, por ejemplo, fue un caso donde se manifestaba la demanda de los derechos vulnerados, digamos, de ciertos sectores del campo, pero después había gente que trabaja tenés un local de ropa y estás esforzándote todos los meses para llegar a fin de mes y estás con el campo y eso ahí en el medio es el rol de los medios. Totalmente, totalmente. Hago un paréntesis para pedirte a ver, porque creo que te pasé el rol de administrador Z y Sí. no lo puedo hacer yo. Para que silenciar a Adrián, que Sí. tiene abierto el micrófono. Ahí va, listo. Joya. Sí, las demandas no son naturales, o sea, empecemos por ahí. Las demandas son deseos, proyectos discursivos. Entonces, la demanda con la que vos te articules tiene que ver con esa construcción hegemónica, discursiva. Incluso las que tienen que ver con cuestiones materiales, porque podríamos decir, digo, bueno, pero está bien, las demandas no son naturales, pero el hambre se siente, pero ¿cómo signifiques ese hambre? O sea, porque vos por ahí podés significar como hambre, mi demanda es hambre, entonces necesito del Estado asistiendo, o mi demanda es hambre, entonces es culpa de los otros vagos que no quieren laburar. Digo, como hay un montón de formas de significar la propia exclusión social, incluso, ¿no? Y se ve, no es, porque si no hablaríamos de conciencia y falsa conciencia, ¿no? Como que los ricos tienen la verdadera conciencia, que es un poco el proletariado y la burguesía, lo que decía Marx, ¿no? En esa época, el proletariado tiene falsa conciencia porque defiende los intereses de la clase dominante, y la clase dominante tiene una conciencia verdadera, entre comillas, porque está obviamente trabajando a favor de sus propios intereses porque acumula riquezas y le expropia la plusvalía al proletariado. Pero en realidad es esa cosa de falso y verdadero, que se presupone que existe una verdad, es una perspectiva que claramente no es la que trabaja el postestructuralismo, que es la verdad. ¿Qué pasa con la verdad? La verdad se construye a través de hegemonía. Y eso te puede llegar a pasar, hay situaciones perversas en las cuales terminás defendiendo a los explotadores, ¿no? O no,
o culpando a tus iguales, porque también eso pasa muchísimo, digo, no hay que ir muy lejos para saber que en un barrio popular con una igual situación de exclusión, muchas veces se determina que el culpable de la situación es el vecino que está igual de peor, ¿no? Eso como, pero la culpa de que este barrio esté mal es porque mi vecino, el que está más allá, no trabaja y se droga y no sé qué, ¿no? Y no pudiendo dimensionar que la culpa es de la oligarquía, digamos, de los que extraen, de los que los explotan, ¿no? Eso pasa todo el tiempo, y tiene que ver justamente con el rol de los medios, y no solamente de los medios, tiene que ver con el rol de todas las instituciones que trabajan con el discurso. O sea, la escuela es una institución cuya materia prima es discursiva. Mm. Entonces, también es una institución, lo que decía Althusser, un aparato ideológico del Estado. Tenemos a los medios, pero también tenemos todos los otros aparatos ideológicos que incluso muchas veces funcionan en la vida cotidiana, los comerciantes, por ejemplo. Los comerciantes están dispersos, pero generalmente aparecen como una unidad discursiva, ¿no? Que siempre tienen las mismas críticas, muchas veces son las de las radios, o los taxistas. Los taxistas también tienen como el discurso de tal radio y van haciendo ideología con cada persona, van construyendo hegemonía con cada persona que suben en el auto. Sí, Los sí, cada comerciantes pasa persona un poco lo es mismo. una oportunidad, cada persona. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo cierto es que no es nada lineal de la Claro. cuestión de la demanda. La demanda emerge por una situación histórica, por una coyuntura política y por una relación de fuerzas, básicamente. Entonces, es muy interesante este sujeto de construcción de una voluntad transformadora que marca Chantal Mouffe, que es la ciudadanía. Obviamente no hace referencia a la ciudadanía liberal de la Constitución, en la cual la ciudadanía es equivalente a individuos, no colectivo, individuo con ciertos derechos, ciertas obligaciones y una ciudadanía formal marcada por esas letras, esas normas, ¿no? Sino que hace referencia a una ciudadanía democrática, que es una ciudadanía en la cual, bueno, creo que Rinesi decía algo así como, nadie es libre en una sociedad que no es libre, ¿no? Una ciudadanía en la cual la libertad siempre es colectiva, ¿no? Y eso me hace acordar mucho, no sé si escucharon el discurso de Cristina de ayer, acá en La Plata. ¿Alguien lo escuchó? Ayer estuvo Cristina Kirchner en el Hospital de Niñes y hizo una alusión básicamente al concepto de la libertad, disputando, ahí hay gente que lo escuchó, bueno, por ahí se animan ustedes a analizarlo así como rápidamente, porque era muy clara la enunciación para pensarlo en estos términos. Había un significante vacío claro. No sé si quiere alguno aventurar cuál era ese significante vacío que apareció varias veces a lo largo del discurso, lo repitió, el sentido de tal cosa es este, no es este otro que dicen que es, no es este otro, es este el sentido. Pensé en usarlo para atrás. Exacto, Martín. Muy bien. Bueno, Martín dice libertad. Claramente, el significante vacío que atravesó todo el discurso fue la libertad. Hizo una crítica a los liberales, a los libertarios, a los terraplanistas y los antivacunas que piensan que la libertad es una cosa. Construyó antagonismo, construyó frontera política, diciendo, bueno, los que piensan que la libertad es salvarse uno mismo, los que piensan que la libertad es hago esto y los demás que se caguen, no sé si fue así la palabra, pero fue más o menos así, los demás que se embromen, o libertad es poder luchar o realizar actos solidarios, creo que dijo, realizar actos solidarios por el otro, por la libertad del otro, ¿no? Todo esto remarcando, reconociendo las acciones de los trabajadores y las trabajadoras de la salud y de los les voluntarios que están en los centros de vacunación, muchos ad honorem, y que están trabajando para que los otros tengan libertad. Es decir, para que puedan volver a salir de sus casas sin tener miedo, para que puedan volver a estar con otros sin tener miedo de contagiarse. O sea,
las vacunas son la libertad, dijo, ¿no? Justamente el intento de construir una equivalencia hegemónica, vacunas igual libertad, que es súper interesante para estos tiempos, ¿no? Si la pandemia es el encierro, frontera política, vacunas igual libertad. Vacunas y libertad no es igual a individuos que se salvan solos, sino libertad es igual a libertad del otro, o sea, como la patria es el otro resignificado, ¿no? Siempre, que lo dijo Damián Celsi, además la semana pasada creo que usó el mismo ejemplo. La patria es el otro militante, el otro que también lucha por la libertad. Voy a seguir leyendo las preguntas, porque no se animan a abrir el micrófono y hablar. ¿Es esa, dice Marcos, la dinámica affectio affectus que habla la autora? Bueno, tiene que ver un poco, tiene que ver con eso. A ver. Perdón que, o sea, no puedo abrir el micrófono porque se me corta, se me está cortando constantemente, pero digo, se me vino porque lo venía contando justo Z en esa particularidad, y bueno, ahora salió lo del discurso, hablo medio rápido porque por ahí se corta, ¿Se te escucha y bien? cuando digo, apelar, digamos, a esa cuestión de emociones, que después la autora termina diciendo que eso es lo que hace crecer a las ideas, o sea, que le da poder o entidad a esa idea. A eso me refería, digo, en la pregunta, digo, Totalmente. si apelaba a eso como el discurso que estaba, ¿no? Que estaba dando, ¿no? No sé Sí, si me dice entender, por ahí estoy. sí, no, totalmente, porque además yo creo que es muy claro la diferencia entre escuchar el discurso de Cristina de ayer y leerlo en los medios. Bueno, primero porque los medios recortan, seleccionan, jerarquizan y un montón de cosas, ¿no? Pero además porque es distinta la tonalidad, la emoción, la puntuación, ¿no? Si escuchan el discurso, ahí van a ver que aparece todo esto que decía el compañero Marcos, que es la emoción, ¿no? Que es cómo la dimensión del afecto que relata Chantal Mouffe en este capítulo que tenían que leer para hoy, está muy presente en la interpelación a los otros y las otras. Si el discurso es una cosa monótona, neutral, que estás leyendo de una pantalla y no tenés ninguna emoción, eso claramente transmite una cosa. Si el discurso es arengando, digamos, con la pasión con la que fue el discurso de ayer, tenés otra forma de articulación que no va por lo racional, no va por simplemente las palabras y lo que dijo, la racionalidad del discurso, sino que va por la emoción. Creo, José, que si hay una articulación política para una persona que busca una posición de poder o de gobierno, hay una parte de proyecto, pero hay una parte a veces más importante, que es esta cuestión de la parte que no es racional, digamos, que es la parte de lo discursivo, de las emociones. Me parece incluso el caso Donald Trump, me parece que en este sentido es paradigmático, porque en términos de proyecto, a diferencia de otros antecedentes en candidaturas para presidencia de Estados Unidos, en términos de proyecto, Donald Trump no había algo claro, digamos, no había una cartilla de ideas claras, sino que su fuerte era lo discursivo y cómo logró interpelar a un montón de gente que estaba totalmente descreída de la política, y cómo diciéndoles que Hillary era lo mismo era todo lo mismo que venía haciendo Estados Unidos hacía años, iban a seguir igual, y como algo parecido a esto que pasó en Argentina, del que se vayan todos, una cosa así, pero en Estados Unidos logró articular Trump en su figura de, che, yo no soy un político, entonces la única manera de salir de todos estos años de política es conmigo. Me parece que incluso para las personas que gobiernan o que buscan ese rol, hay un juego ahí entre la propuesta y lo racional, y lo que no es racional, perdón, lo emocional y lo discursivo. Sí, totalmente. Hay dos pasiones para movilizar, dos pasiones típicas, el amor y el odio, ¿no? Claro. Podés movilizar encantando de alguna forma, o sea, enamorando, o podés movilizar por el odio a los demás. Digo, en Argentina eso está muy claro en el peronismo y antiperonismo, ¿no? Que se va reactivando y va tomando distintos nombres a lo largo de la historia, pero que es claramente así.
Con Trump también se vio, por ejemplo, odio también a los extranjeros, ¿no? O hagamos un muro para dividirse de México, digo, también puede haber odio a una minoría, puede ser un odio a otro sector político, o puede ser un odio generalizado a partes de la sociedad, ¿no? A lo popular, ¿no? Incluso acá en Argentina, cada vez que se habla de los choriplaneros y los distintos significantes que tiene, los vagos, bueno, todo eso también está generando odio hacia un sector de la sociedad, que no te dejan progresar, que no, digo, es una generación de odio, y también es una movilización afectiva. Y yo creo que acierta MUF al incluir esta dimensión, porque si no, pareciera que es todo racionalidad, ¿no? El discurso es racionalidad, entonces nosotros hacemos una campaña de marketing muy eficiente, decimos que esta palabra es la que vende, y que decirlo así, estamos generando un significante vacío, y entonces una articulación, y con esto ganamos las elecciones, y lo cierto es que no es el único factor, que también hay algo del orden de los afectos, y ahí ella habla, retoma en realidad una categoría espinosa de el afecto como algo que te afecta, ¿no? Algo que te afecta de afuera, y no solo que te afecta algo externo, sino que esa afección te hace sentir una identificación que te produce un afecto, ¿no? O sea, al mismo tiempo no es un afecto subjetivo que solo nace de mi interioridad y de mis emociones propias, como si fuese algo mental o algo biológico, sino que el afecto siempre tiene que ver con algo de afuera, algo externo que me afecta. Y esa es un poco una de las motivaciones para la acción política. Me siento afectada por la situación social, me siento afectada por la crisis económica, me siento afectada por el dolor y la miseria de lesotres, me siento afectada por la falta de libertad. Digo, me puedo afectar por muchísimas cosas, lo que moviliza mi propia acción, ¿no? O me hace sentir afectos. Esa es una de las variables de la afectividad que menciona, y que de alguna forma esa identificación, ese afecto, puede ser con una idea, claramente, pero también aparece muy fuerte la figura del líder, o la líder, ¿no? Que generalmente es la que condensa, el que condensa esa afectividad, porque representa claramente una utopía, porque representa un horizonte emancipatorio, porque representa un deseo, un sueño, ¿no? Hay algo de todos esos afectos que se traslada al líder, porque el líder es justamente, o la líder, la que aparece como el significante vacío, ¿no? Entonces, Cristina aparece como un equivalente a una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, etc. Y el horizonte emancipatorio que querramos construir. Pero que es necesario, digamos, en la construcción populista, es necesario un significante vacío, y es mucho más eficiente la figura que eso se condense en una figura de un liderazgo carismático, que es el que moviliza, o la que moviliza las pasiones, justamente. Así que es interesante. Obviamente no vamos a llegar en esta materia a desarrollar toda la teoría psicoanalítica, digo, hay muchas cosas que por ahí podemos haber trabajado de Lacan, la proyección del deseo, el sujeto barrado, y cómo, digo, sobre todo la teoría psicoanalítica, en Jorge Alemán también, ustedes lo han trabajado en los prácticos, creo, o lo hemos mencionado en algún momento. Jorge Alemán también trabaja mucho desde el psicoanálisis, la cuestión de los afectos y la construcción de subjetividades, pero yo creo que para estos tiempos es fundamental decirlo, ¿no? Porque es como, creo que Mouffe lo dice así, que el neoliberalismo claramente genera afectos, el consumo te genera deseos, ¿no? Necesito tener la zapatilla de no sé qué, ¿no? O te genera también ese deseo de individuo exitoso que viaja por el mundo y que hace sus méritos y se esforzó mucho, y que, ¿no? Toda esa concepción del individualismo neoliberal genera deseo, quiero ser esa persona, ¿no? Ese querer ser igual a, está movilizando tus afectos. Entonces, dice Mouffe que una subjetividad que moviliza afectos, claramente con lo único que puedo combatirse es con una subjetividad que moviliza afectos mayores, ¿no?
solo podemos deconstruir el discurso neoliberal con otro tipo de discurso afectivo y de liderazgo que construye una subjetividad más fuerte, una identificación más fuerte. Como decir, bueno, solo podemos descentrarnos de esos deseos que nos provoca el consumismo si tenemos deseos de luchar por un mundo más justo. Y ahí empezamos a darnos cuenta de las injusticias que genera el consumismo, los excluidos generados por el consumismo, pero solo en el momento en que deseamos otra cosa. Por eso es súper importante trabajar también en esta dimensión del afecto, ¿no? ¿Cómo venimos? Bien, bien. Creo que es un tema, da para charlarlo, lo quiero soltar, igual que el de las demandas, no quiero seguir preguntando, pero creo que son temas que dan para charlarlo largo y tendido, más en estos tiempos, y más en Argentina, que me parece a mí, esto ya es estoy tirando un pelotazo sin saber porque no conozco toda la geopolítica del mundo, pero me parece que además de cómo funciona todo esto en la política, me parece que encima en Argentina somos más todavía de dejarnos interpelar por el discurso y por los afectos. No sé si en todo el mundo son así, yo no creo que sea así. Me parece que debe haber lugares donde la gente es más, entre comillas, racional en cuanto en cuanto a la voluntad política. Me parece que nosotros somos como nos dejamos muy permeables a ese componente emotivo, digamos. No sé por qué, por nuestra historia, no sé. La argentinidad al palo. Claro. Perdón, profe. Sí, Otra pregunta. ¿Puede ser que Celsi también traía a Lacan de vuelta sobre los deseos, tratando de explicar lo de las demandas de Laclau? sí, 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 Ah, sí. Sí, bien, habla del objeto A de Lacan. claro. Sí, sí, sí. Es súper interesante, por eso seguramente lo profundizarán en otras materias, porque es una perspectiva que nos sirve muchísimo, pero él habla del objeto A, como para adelantarlo un cachito, como algo éxtimo, ¿no? Que es exterior, pero al mismo tiempo íntimo, Interior, ¿no? claro. Esa palabra éxtimo es una categoría de Lacan, que es justamente como se concibe el antagonismo, de alguna forma, porque aparece como algo exterior, pero en realidad tiene que ver con un antagonismo interno, que es un poco lo que trabaja Celsi, ¿no? La internalización, poder ver que ese conflicto no es que está afuera, no es que son otros que me dañan, sino que está en uno mismo, Ajá. es lo que nos lleva a hacernos cargo, según él. ¿Era eso a lo que te referías? Sí, sí. Y después otra pregunta que nada que ver. Digo, pues todavía no termino de entender el concepto, digo, o sea, la teorización del cualunquismo. No sé, por lo menos yo no la entiendo. Mm. Digo, porque Bueno, en un momento de la entrevista él, viste, que te dice, corramos no de esa barrera, y empezó a hablar de, no me acuerdo justo sobre qué, pero era como que corrió esa barrera y empezó directamente sobre la militancia, y en un momento termina hablando diciendo, dejemos de hablar de la derecha y empecemos a hablar sobre lo nuestro. claro. Pero Sí, digo, no, todavía no lo el termino de cualunque, comprender. él, a ver, él lo que dice es que ese antagonismo que nosotros trabajamos acá en estos textos, que venimos trabajando como pueblo-oligarquía, en realidad después aparece en el interior del pueblo, ya saquemos la oligarquía, ¿no? En el interior del pueblo hay un nuevo antagonismo. Ese antagonismo es entre el politizado y el cualunque, como dos figuras clave, ¿no? El politizado y el cualunque. La diferencia entre estos dos es que el cualunque es como un cualquiera, ¿no? Sería como un medio pelo, ¿no? Como un mediocre, sería la definición del cualunque, que en realidad es un concepto europeo, ¿no? Es el partido, digamos, del cualunque, del hombre cualquiera, era un partido italiano. Pero bueno, él lo toma acá para definir a este grupo que es parte del pueblo, o sea, pensemos en sectores populares, lo que veníamos charlando recién, que defienden los intereses oligárquicos. Y no solo eso, sino que además echan la culpa a los politizados de ser los que perturban el orden social, los que, wow, otra vez hablando de política, siempre con la política, pero si dejara de hablar de política y se pusiese a laburar, ¿no? Ese discurso de, bueno, pero no lo politices todo, porque esto, el cualunque es el que niega al politizado, ¿no? O sea, lo niega como
Por eso él habla de la contraposición inocencia-culpa, ¿no? Como que Qualunque siempre se siente inocente, como los problemas del mundo no son culpa de él, ¿no? El problema del mundo es porque los otros hacen las cosas mal, digamos, los otros dañan a la sociedad, pero él es como una cosa esencial que es intervenida por lo externo. Y la culpa generalmente se la da a los politizados, ¿no? En cambio, el politizado hace la operación inversa. El politizado se siente culpable de los problemas del mundo, ¿no? Se siente culpable se siente, en realidad más que culpable, o sea, lo dice como culpable, pero en realidad la categoría es hacerse cargo, ¿no? Se siente responsable de los males de la humanidad. Se siente responsable no solo de uno mismo, sino también de ayudar a los otros o que los otros mejoren su situación. Cuando extremamos la politización, ¿no? Cuando nos vamos politizando cada vez más, asumimos todos los antagonismos como propios. Entonces, por ejemplo, decís, bueno, acá hay una lucha antagónica entre los que tienen y los que no tienen, yo tendría que hacer algo al respecto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto me lleva a militar, según Celsi. La lucha ambiental o la lucha feminista. No por ser varón estoy ajeno a la lucha feminista. ¿Qué puedo yo hacer como para asumir ese problema y transformarlo? La lucha ambiental. Bueno, ¿qué puedo hacer y siempre en ese proceso de politización, dice Celsi, el resultado es, yo solo no puedo, yo sola no puedo, necesito organizarme, necesito militar con otros, porque está claro que el humano solo tiene límites. O sea, para poder que esa voluntad, bueno, Dussel lo decía como voluntad consensual factible, ¿no? Para que sea factible esa voluntad, necesito construir consensos. Son esas tres determinaciones de la acción política para Dussel, ¿se acuerdan en el texto que veíamos? Bueno, eso también aparece en Celsi. Entonces, el cualunque es básicamente el que no se hace cargo. El politizado el que se hace cargo y el cualunque el que no, el que dice el problema es del otro. El cualunque demanda, 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 porque el problema siempre está afuera y echa la pelota para afuera, y el politizado ya no demanda, sino que el politizado busca construir esas respuestas, ¿no? ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe. Ahora, digo, porque tenía ahí como, digo, lo entendía como que el cualunque era aquel, digo, porque dice que no, como que no está politizado, pero en realidad es un ser político. Sí, todos son seres políticos en el Claro, a sentido que eso era lo que me chocaba, digo, en ese momento sobre, digamos, sobre la definición, pero ahora claro, con los ejemplos, digo, ahora sí. claro. Sí, 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 o sea, todos somos sujetos políticos. Más allá de eso, hay algunos que para Celsi se politizan, que él lo interpreta como la interiorización del antagonismo, ¿no? Cuando el antagonismo no está fuera, sino que está dentro, cuando es responsabilidad nuestra, culpa, entre comillas, nuestra, pero responsabilidad nuestra hacernos cargo, entonces interiorizaste el antagonismo. El conflicto no lo marcas como un exterior constitutivo, sino como un interior constitutivo. El conflicto está adentro. Hago cargo, interiorizo todos esos conflictos. O sea, puedo distinguir ese conflicto. Básicamente, cuando nosotros vemos que hay un pueblo y una oligarquía, estamos interiorizando el conflicto. Si nosotros no nos damos cuenta de que hay que hay intereses oligárquicos, que hay lucha entre pueblo y oligarquía, no lo interiorizamos, entonces nos sigue siendo indiferente. El politizado va todo el tiempo dándose cuenta de nuevos conflictos, ¿no? Por ejemplo, lo que le decía recién, la lucha feminista, la lucha ambiental, vas haciéndote cargo de distintos conflictos. Es algo, les decía, creo que la primera clase que tuvimos en vivo con Meli en los prácticos, con mi compañera en los prácticos, pero que aplica también acá a los teóricos. Esta carrera, estudiarla, es como una maldición, digamos, en algún punto. Porque a partir de estudiar la carrera, de leer estos textos, y van a ir, son un montón de materia, entonces van a ir quedándose con cosas y otras las van a ir dejando porque estudiar una carrera funciona así, pero no podés volver a ver el mundo sin hacerte un mínimo de problema por las distintas, no sé si las distintas demandas, porque cada cual tendrá su, pero nada te va a pasar, no sos más transparente a nada, digamos, siempre vas a estar viendo del mundo como, entonces, por supuesto, es una bendición en ciertos aspectos, porque uno no es más desde el punto en el que empieza
a meterse en esta carrera de comunicador o comunicadora, uno no es más ajeno a las cosas que pasan y eso es una bendición, pero a la vez es una maldición, porque estás viendo una película y decís, che, pero no sé si estás viendo el noticiero y decís, vos decís eso, estás viendo Instagram y decís, eso es lo que vas a decir, y bueno, es una maldición también. No podés volver, no hay retorno en cuanto a las noticias y los sucesos y los acontecimientos y los discursos ya no te pasan más, no sos más transparente, sino que siempre una parte se queda y te queda dando vuelta en la cabeza y discutís. Hay que tratar de también ir con calma a veces porque si no te puede volver loco. Sí, totalmente. Pero bueno, también ese velo era un velo de ideología, ¿no? Que te cubría y que no te permitía ver, Total. así que siempre está bueno correrlo. Después te problematizas todo, pero bueno, hay que problematizarse todo, porque la verdad que no estamos bien, ¿no? Como sociedad. Tenemos muchas cosas para problematizar todavía y estamos ahí como al borde de una crisis humanitaria con la pandemia, ¿no? Entonces, es hora de problematizarse, básicamente. Si no, además, generalmente esos problemas se subjetivizan, ¿no? También un poco la teoría psicoanalítica habla mucho de eso, cuando no se distingue cuál es el factor causante del problema, terminás subjetivizándolo, ¿no? Es mi culpa, el individuo, mi plena culpa, cuando, o sea, no hice mérito suficiente, no me esforcé, no estudié, no consigo trabajo porque no pude, porque soy tonta, no sé, digo, todo eso que en realidad son condicionantes estructurales, económicos, del sistema capitalista y que tienen que ver con un montón de otros factores, si no los problematizás, terminás teniendo problemas de depresión, angustia, ansiedad, digo, se subjetivizan, ¿no? Así que vale la pena problematizar todo. Bueno, una cuestión más que quería señalar del texto de Mouffe, que también habla del rol del Estado, si se quiere, discute ese rol, ese lugar del Estado, ¿no? Como el Estado ya aclara, ¿no? Como piensan los liberales, que es un terreno neutral, ¿no? Que simplemente un gobierno lo ocupa o un sujeto lo ocupa y con esa herramienta tiene poder para hacer o no hacer cosas, sino que el Estado es un terreno de batalla, ¿no? Un escenario de conflictos y un escenario donde se va justamente a dar lugar a este conflicto por la construcción de hegemonía. Entonces, también pensar cómo la construcción no solamente es tenemos que construir hegemonía para ganar unas elecciones, sino que una vez que estás con el poder del Estado, la batalla continúa, ¿no? La batalla cultural, la batalla por el sentido común. Es un espacio justamente donde se van a aparecer todas esas tensiones sociales, el Estado, ¿no? Como un escenario más de batalla. Y por eso nunca es neutral, sino es plenamente político, ¿no? Y bueno, ahí dice cómo desde el Estado no solamente se puede hacer una articulación horizontal, como el de las demandas equivalentes, sino que también se puede hacer una articulación vertical, ¿no? Esta articulación que tiene que ver con la representación y con la participación, que son los dos elementos claves de las democracias, representación y participación, también se van a ver traducidas en el Estado, y entonces es un lugar más para la construcción de un populismo de izquierda. ¿Eh? Incluso, bueno, claramente se ve con los ejemplos de Latinoamérica, Chávez, Lula, se ve que se construye populismo también desde el Estado. Digo porque también hay toda una tradición, no solamente anarquista, sino toda una tradición política donde el Estado era algo malo, algo feo, el Estado enemigo, el Estado represor, el Estado es eso con lo que hay que luchar, y no se tiene en cuenta que también el Estado tiene que ver con estas plataformas, estas trincheras, diría Gramsci, como para construir poder popular. Esos son los significados, digamos, las categorías más importantes que trabaja el texto de Mouffe, que como vieron, también nos llevan como a hacer todo un recorrido de la materia, ¿no? Todo lo que fuimos trabajando a lo largo de la materia, hegemonía, discurso, antagonismo, significante vacío, desde el principio de la materia que trabajamos cómo se construye conocimiento, cómo se construye saber que se naturaliza o se normaliza. Después también trabajamos cómo hay conflictos entre esos conocimientos, entre esos saberes, entre las distintas teorías. Trabajamos cómo esos conflictos en realidad tienen también distintas perspectivas sobre el orden social, ¿no? Esas racionalidades que están en el mundo académico y en el mundo social, en realidad
tienen algunos presupuestos sobre cómo se construyen las estructuras, por ejemplo, la economía, la cultura, que tienen también algunos presupuestos sobre cómo son los sujetos, ¿sí? También trabajamos a lo largo de esta materia, que es la política, ¿no? Cuando con Rinesi veíamos que la política es el conflicto, son las posiciones en conflicto, ¿no? Bueno, también trabajamos cómo se puede interpretar la política. Trabajamos el orden capitalista, que es el sistema que tenemos hasta hoy en día, hace varios siglos. Trabajamos qué significaba la mercantilización de todo, cuando vimos el orden capitalista con el texto de... ¿cómo se llama? Se me borró. El texto de marxismo de Milcíades Acá donde Peña. tenía que aparecer yo y quedé ahí. Sí, el de Milcíades Peña, bueno, hermoso ese texto, que no solo nos hablaba, nos dice cómo se construye, digamos, cómo pensó el marxismo la sociedad en torno a la confrontación de clases, la lucha, digamos, la lucha de clases como el motor de la historia, la contradicción entre el modo de producción y las capacidades de producción, sino que también nos hablaba de la libertad, ¿no? Y de otra forma de entender la libertad. Después la volvimos a trabajar con Harvey, con el neoliberalismo, pero ya Milcíades Peña nos habló de otra forma de entender la libertad, que era justamente la lucha por la desalienación, ¿no? Que es un poco lo que decía Zeta recién cuando hablaba de problematizarnos todo. La lucha por la desalienación era libertad para el marxismo. Después vimos también cómo se fue construyendo esas fronteras antagónicas a lo largo de la historia argentina, con Fair. Vimos también cómo construir una voluntad popular con Dussel, qué es el pueblo, qué es la lucha hegemónica, cómo se diferencia la lucha hegemónica de otros tipos de acción política, qué son las demandas, ¿no? Ahí comenzamos a trabajar las demandas. Vimos el populismo también como una lógica discursiva. Con Casullo vimos que justamente el populismo tiene cierta estructura narrativa, ¿no? Es una gramática en donde hay personajes confrontados y esa gramática, esa estructura narrativa es lo que caracteriza el populismo. Vimos el neoliberalismo claramente ahí también, el neoliberalismo en la historia y en la teoría, que no son las mismas cosas, pero que siempre aparece esta lucha por el significante de libertad. Y también el mismo Harvey propone confrontarlo con el significante de derechos. Y bueno, y este texto que vimos hoy, que claramente también habla de cómo podemos batallar esa discursividad neoliberal con otro tipo de populismo, un populismo de izquierda, que además tenga en cuenta lo afectivo, ¿no? Que tenga en cuenta la lucha por el Estado, que tenga en cuenta las posiciones de ciudadanía, la lucha por la igualdad y por la libertad, que significa las posiciones ciudadanas, y también la dimensión afectiva de esa lucha por la hegemonía. Ese es muy brevemente el recorrido que hemos hecho en la materia, y es el que les proponemos hacer ustedes en el trabajo final, alrededor de un tema que elijan, que les guste, o sea, no le estamos dando ningún condicionamiento sobre el tema que van a elegir. Lo que le vamos a pedir es que elijan un discurso político. Un discurso político puede ser de un presidente, claramente, un candidato político, pero también puede ser un discurso de un referente de movimientos sociales, de derechos humanos, de ambientalista, feminista. Cualquier referente político va a servir para esto. Les recomendamos que el discurso lo lean, lo puedan leer bien, quizás si es un video, escúchenlo varias veces, no les digo que los desgraben, pero sí es necesario para analizar un discurso tener la materia prima. A mí por lo menos me resulta fundamental tener el discurso desgrabado como para remarcar las palabras que más aparecen, remarcar las palabras que se están cuestionando el sentido, remarcar cuando hay una confrontación, ¿no? O sea, cuando hay una confrontación antagónica, cuando ellos dicen que no sé qué, nosotros decimos tal otra, bueno, ahí claramente frontera política, ellos, nosotros, ¿no? Bueno, está bueno poder trabajarlo en papel a veces, si no es necesario, digamos, porque no tienen que entregar ustedes ese discurso que eligen, lo que tienen que entregar es el análisis, pero es recomendable que lo lean varias veces, que lo trabajen bien. El Acá discurso no tiene que ser... José, Sí, preguntan si se puede un discurso nuestro. Nosotros no estaríamos siendo referentes referentes políticos. políticos
de ningún... A ver, no, Sí, pero no en este espacio, digamos. claro, al menos no en este espacio. No, les recomendamos cualquier discurso enunciado públicamente ante una audiencia. Generalmente, digamos, son esos los discursos políticos. Tienen que buscar a alguien que hable, y que represente a otra gente y que y que se enuncie públicamente. Entonces eso puede ser desde un escenario donde alguien habló, o puede ser, por ejemplo, un debate legislativo, ¿no? Todos los diputados, los senadores, las senadoras diputadas, están todo el tiempo haciendo discursos políticos. Una manifestación también, generalmente hay uno que toma el micrófono y es el orador, la oradora de esa manifestación. También hay discursos históricos, o sea, tampoco tienen que elegir los de los últimos tiempos, pueden elegir discurso de algún presidente, alguna presidente de otros tiempos, un discurso histórico de cualquier referente social. Eso, digamos, lo que ustedes quieran. Sí va a ser importante que sepan en qué contexto se emitió ese discurso, porque si no por ahí agarran un discurso de Estados Unidos, de una lucha que, digamos, que no saben bien qué se estaba discutiendo, y se complica el análisis, ¿no? Básicamente tienen que interiorizarse sobre cuál es el contexto histórico, qué se estaba peleando, qué decían los otros sobre ese tema, qué posiciones había en conflicto, qué actores estaban representados, ¿no? ¿Cómo era el acto de enunciación de ese discurso? ¿Quiénes estaban? ¿A quién se le hablaba? ¿Estaba el movimiento obrero? ¿Se le hablaba a los trabajadores y a las trabajadoras? ¿Estaba el movimiento estudiantil? ¿Se le hablaba a los estudiantes y a las estudiantes? Bueno, todo eso forma parte también del análisis discursivo. Por acá te ¿Qué preguntan, dicen? José, si puede ser un debate, analizar las posturas y la impronta de ambas partes. Sí, sí, claramente. Más Debate difícil, digamos. O sea, más tenés dos difícil porque ahí. son dos discursos, Claro. claro. Como Los mínimo tenés. de activistas cuentan, por ejemplo, un artista. Sí, sí, entiendo yo, decime que sí, sí, es un discurso que enunció en un contexto de disputa, digamos, si es una publicación en su Instagram donde en 2 párrafos puso lo mal que está su situación en cuanto al arte, no sé si va a alcanzar. Por ahí sí, pero preferentemente que haya sido en un contexto donde, no te digo en Plaza de Mayo, pero sí en un lugar donde haya interlocutores, donde haya una interpelación, donde haya una disputa en juego. Ahí sí, por supuesto que puede ser un artista. Ah, genial, gracias. Claro. Claro, sí, a ver, hay un montón de movimientos artísticos que han sido movimientos políticos. Incluso acá en La Plata hay organizaciones de artistas, de centros culturales, si buscamos por ese lado, sí. Si es la subjetividad de uno que en las redes sociales, digamos, pero no está representando un movimiento, es muy difícil que se pueda leer como discurso político. Y sobre todo eso de la extensión que dice Nico me parece importante porque si no, tienen que analizar entre 3 y 6 carillas. Si es un tweet, no les va a alcanzar, salvo que hay guitarré, no van a hacer chicle, no les va a alcanzar ese discurso como para profundizar tanto. Si tienen más material, mejor porque pueden ir trabajando distintos temas que se van enunciando a lo largo de ese discurso. Por ahí- Una charla TED podría ser. sí, bueno, ahora respondemos más preguntas. Igual tienen recuerden que tienen todas las consignas bien detalladas en el Classroom, así que no se preocupen si hay algo que no estamos diciendo o especificando, porque ahí está, digamos, la específica. Acá no está quedando en claro que hay que entregar para la primera fecha y que hay que entregar para la segunda fecha. No, son dos opciones alternativas. Ustedes deciden cuándo entregan. Tienen sus beneficios y sus perjuicios cada una. Si entregan en la primera fecha, bueno, tienen menos tiempo porque es la semana que viene, pero van a tener las correcciones antes y en caso de que tengan que ir al recuperatorio, van a tener más tiempo para preparar el recuperatorio. Si entregan en la segunda fecha, tienen más tiempo para hacerlo ahora, pero cuando se les va a dar las respuestas y automáticamente la semana siguiente de la devolución, si tienen que ir al recuperatorio, que esperemos que no tengan que ir, pero bueno, es una posibilidad, van a tener solo una semana para hacer el recuperatorio. Así que es Profe, básicamente para que ustedes decidan. La fecha de recuperatorio es la misma para todos. hola, profe, ¿Sí? ¿te escucha? Sí, se Sí, escucha.
Listo. Tengo una pregunta. En la parte de las consignas, hay en donde dice algunas sugerencias para el proceso de escritura, dice en una parte, pueden analizar tanto lo dicho en el discurso como lo no dicho. Esto Ujú. podría incluir también si utilizamos un video, no sé, algo como el énfasis que le da en alguna parte del discurso con el lenguaje corporal o algo de eso. Claro, Claro, sí. va por ahí. Listo, perfecto. Puede ser, bueno, lo no dicho puede ser con quién está al lado en el Exacto, sí. escenario, el público y las banderas que se leen del público en ese Claro, lugar. ¿Dónde claro. está el contexto histórico? ¿En qué año fue? ¿En qué lugar? Si fue en Argentina en el 2001, o si fue en Francia en el 75, o si fue, quiénes son los interlocutores, quién lo está escuchando. ¿Lo está escuchando la sociedad rural argentina o lo está escuchando el gremio de camioneros de la República Argentina? ¿Quién habló Claro. antes? ¿Quién habló después? Tampoco me parece, José, no se detengan en el cómo solamente, que no sea un análisis de si lo dijo con las manos, sino que esté también el contenido del discurso, no solo lo otro. Claro, claro. Sí, lo no dicho aporta, pero es secundario con respecto a lo dicho, digamos, es un análisis complementario que pueden hacer para profundizar. No solo es el contexto de enunciación lo no dicho, por ahí lo no dicho es, no sé, justo en un acto por el 25 de mayo, no hablas de la revolución, no hablas de determinado referente histórico, no hablas de San Martín, o no hablas de Mariano Moreno, digo, también lo no dicho es por ahí algo que podría haber sido obvio para cierta enunciación que no se diga, ¿no? Estás en el medio de un conflicto con el campo y no hablas del campo y hablas de los piquetes de la abundancia, ¿no? Eso es, bueno, también lo que no se está diciendo, o cuando hablas de libertad, los conceptos que no haces referencia cuando hablas de libertad, entonces también en esa negación discursiva podemos encontrar un posicionamiento efectivo, político, ¿no? Muchas veces el antagonismo no se nombra, ¿no? Se desconoce el antagonismo. Tampoco para hacer sobreasunciones, ¿no? Porque si no, Claro, ahí ya pasamos al terreno de la sí, conjetura total. Decir, no lo nombró a Macri porque Macri no. No, bueno, no hagamos, no es para adivinar, sino cuando sí, hay sí. algo que evidentemente no está dicho por algún motivo, ¿no? Preguntan acá si hay que abordar todos los textos sí o sí. No lo piensen tanto en clave de texto, sino van a encontrar ahí arriba del todo en la publicación del Classroom que dice que incluya al menos 6 de las siguientes categorías. Y ahí van a encontrar un montón. O sea, esto lo hace más fácil, me parece a mí, porque más accesible al trabajo, porque en lugar de tener que pensar ustedes, miren de ahí, elijan un discurso, miren de ahí qué les sirve y lo van trabajando en esos conceptos que son de los autores que vimos y los conceptos los van a llevar a los textos. Así no tienen que pensar en, ya metí 3 textos de los que, sino piénsenlo en clave de los conceptos. Por acá te preguntan, José, discúlpenme, no entendí bien cómo sería un discurso no mediático. Sí, ahora voy a esa pregunta, pero aclarar también otra cosa respecto a los textos, Sí. que es que claramente que ustedes usen muchos textos significa que leyeron, que comprendieron y que están utilizando las herramientas conceptuales que proponen esos textos. Entonces, eso se va a evaluar. Si usan 2 textos, va a ser insuficiente, claramente, porque mínimo tienen que usar 2 de cada unidad, ¿no? 5 o 6 textos. Eh, pero además, si utilizan más o si utilizan la totalidad de los textos obligatorios, eso va a tener mejor calificación. Un poco eso es lo que marca la graduación de cuánto leyeron y comprendieron la materia. Ahora, una cosa que sí voy a aclarar porque me parece muy importante es que los textos, cuando los usan, tienen que estar bien citados. O sea, bien citados significa entre comillas y con el número de página. Si no, lo que puede pasar y que ha pasado muchas veces, lamentablemente, es que se apropian de las palabras de los autores. ¿No? Y eso, digamos, para el periodismo es como muy grave, una cuestión de mala fe, tomar palabras de otro sin asumir la autoría ajena, ¿no? Así que por favor, sea que van a tratar, de que se va a tratar de los textos propios de esta cátedra, o si van a tomar cosas ajenas, por ejemplo, un artículo, un análisis de opinión de un medio de comunicación, un artículo teórico de otra materia, sí o sí tienen que estar citadas. O si no es plagio, básicamente, y todo plagio es muy grave, o sea, es muy fácil de detectar, porque enseguida nos damos cuenta que no son palabras propias, ponemos en el Google y te sale todo, pero además es muy grave, digamos, porque puede tener sanciones académicas, ¿sí?
es algo que en la facultad no se puede. Es preferible que sean sus palabras, aunque no estén tan bien, que detectemos plagio. ¿Y la pregunta cuál era? Perdón, dame un segundito, Ayen. ¿Cómo es esto que mencionaste de que sea un discurso no mediático? Creo que se refiere a que no sea un discurso Sí. de una editorial de un conductor de noticias, por ejemplo. Sí, que esté lo menos mediatizado posible, dije yo, en el sentido de que no esté recortado. ¿Qué hacen los medios? Los medios no reflejan la realidad, los medios construyen una noticia en función de algo. Entonces, un discurso, cualquiera, o sea, si van hoy a las coberturas del discurso de ayer de Cristina Kirchner, van a ver que no es el mismo el título de Página 12, el título de Clarín, el título de La Nación. ¿Por qué? Porque jerarquizan la noticia, seleccionan, recortan y dicen qué es lo importante. Entonces, el discurso mediático no nos sirve para hacer este tipo de análisis, porque yo no quiero que me digan lo que dice La Nación. Yo quiero que analicen ustedes en función de los textos obligatorios de esta materia. Entonces traten de que no esté recortado ese discurso, de encontrarlo completo, sea en video o sea googleando, pero encontrarlo completo, no con recortes. Que no sea el análisis que hizo tal noticiero o tal youtuber o tal de el discurso. Exacto. Tienen, pero de sobra, para cada proyecto de ley hay un debate en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores donde cada uno de los senadores electos tiene sus minutos para elijan algo que los conmueva en algún sentido, que sea un trabajo que les resulte interesante y, como dije en los prácticos, con más énfasis acá en los teóricos. Sí, a esto, si este trabajo les parece como que, qué difícil, piensen que esto mismo así era un parcial, ¿sí? Que aparte José en los parciales es las preguntas muy difíciles. O sea, el aula anfiteatrada de la Facu, que ya la van a conocer con suerte el año que viene o esperemos pronto, 120 personas sentadas en silencio con un pedacito de papel, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, o sea, una cosa que, me agarra calor de solo pensarlo. Así que piensen que antes era así, ahora están con el matecito tranqui, se ponen una musiquita, se ponen a buscar un discurso ahí que los conmueva, que los interpele, y empiezan a escribir un poquito, elegiste discurso, a ver, significante vacío. ¿Qué dijo ahí? Democracia. Bueno, democracia, significante vacío es pipi. Listo, se hizo el trabajo, lo mandás, te sacás las materias de encima. Listo. Exactamente. ¿Quería preguntar algo a Ien? ¿O me pareció? Sí, yo quería preguntar, porque bueno, se me había ocurrido, por ejemplo, plantearlo acá de mi ciudad, digamos, y bueno, nada, justo encontré, hoy así nomás, capaz que no lo hago eso, pero bueno, encontré un discurso del intendente y después como que lo criticaba la oposición, entonces me pareció interesante plantear como las dos miradas. No sé si eso es válido o no. Sí. Todo, o sea, la consigna es que ustedes analicen un discurso. Todo lo otro complementario que quieran sumar a ese análisis, va a sumar. O sea, si quieren agarrar un análisis de las coberturas mediáticas sobre ese discurso, suma. Si quieren agarrar los otros discursos que ese discurso desencadenó porque toda la exposición salió a responderle, también suma, porque te hace distinguir más claramente cuáles son las fronteras políticas. Te hace distinguir más claramente qué es lo que dice el otro sector sobre el mismo significante vacío. No es obligatorio, pero sí, si quieren profundizar en ese análisis, les va a servir todos los textos complementarios que puedan leer. Otra pregunta de ahí del chat. Déjennos un enlace, si quieren, a la fuente del discurso, pero se me ocurre a mí, decime qué opinás, José, no pongan, si es de 3 a 5 carillas, no nos pongan el discurso completo en el trabajo, no nos interesa eso, nos interesa su producción, digamos, sus manos escribiendo, son 3 a 5 carillas de sus manos, no una carilla de ustedes y las 4 carillas del discurso de tal, no. Pónganlo si quieren, el link a YouTube o el link si lo encontraron desgrabado, pónganlo, que nos sirve también por ahí verlo y ver el contexto también para tener ahí como con ustedes esa comprensión, pero no nos pongan el discurso completo. Sí, fragmentos del discurso, se cita el discurso también, como citan los autores, que al final de las consignas lo tienen, como citar, al margen de que ya lo dijo José, pueden citar también, dice tal persona en su discurso, entre comillas, dijo tal cosa, sirve la cita al discurso, pero no nos dejen el discurso completo. Claro. O en todo caso, si lo dejan, sepan que eso no va a contar dentro de las 3 a 6 carillas que tienen que entregar. Es como un anexo, ¿no? No claro. Cuenta dentro de esas carillas. Y sí es importante que pongan el link del discurso, porque si nosotros tenemos alguna duda respecto a su interpretación, tenemos que ir a ese discurso
como para leer la fuente. Pero bueno, lo ponen como un link arriba o en la bibliografía y nada más. Me surgió otra duda. Por ejemplo, si el límite es de 6 carillas, ¿no? Pero por ejemplo, si yo uso dos, una para la portada y una para la bibliografía, no se cuentan, ¿no? No. No, no. Qué Tipo, no buena. excede el límite. Está bien la pregunta Buenísimo. igual. Está bien la pregunta. 3 a 5 carillas. Carilla número 1, el logo de la Universidad Nacional de La Plata. Carilla número 2, introducción al pensamiento social y político. Alumna Ayem Unicurt. Comisión tanto, fecha. Carilla número 3, bibliografía utilizada. No. Claro. Robó 3 carillas, No. ¿querés? 3, hacerle la bibliografía, el índice, hacerle portada, Claro. pero son 3 a 5 de producción propia. De texto, puro texto. De Y le texto. pusimos el formato del texto también para que no nos hagan un interlineado de 3 centímetros y que, claro, ahí tenés 2 párrafos y te hacen 3 carillas. Sí, o menos, el interlineado, cualquier cosa lo googlean igual, cómo poner interlineado, porque es algo que lo vas aprendiendo en la carrera, cuál es el interlineado, pero incluso a veces es mejor para ustedes. Yo, al menos cuando yo estudiaba, yo siempre ponía menos interlineado del que era necesario, entonces termina siendo, porque el interlineado 1,5, que es el que estamos pidiendo en ese trabajo, es ancho, no es que tiene Sí, para, es ancho. con eso robás un poquito. Claro. Otra cosa que no hagan es poner los márgenes. Ya sabemos todas las cosas que pueden hacer. Los márgenes de la hoja de 6 centímetros tampoco. El análisis tiene que ser un solo texto, puede separarse por categoría. No, métanle ensayo ahí, un subtítulo, lo que quieran. Puede ser un solo texto así, o puede tener subtítulos, puede tener partes, digamos. Son 3 a 5 son 3 a 5 carillas, entonces tampoco te vas a escribir la novela, ¿no? Pero sí lo podés separar, y siempre, creo yo, es más claro para el lector cuando, pues, si estás hablando de tal cosa, me pongas un subtítulo, si estás hablando de tal otra, me pongas otro subtítulo. Ahí te piden que pares. Sí, discurso, si es YouTube, tiene los subtítulos automáticos, así que no pasa nada que sea de otro idioma. ¿No? Zeta, vos que sabes de YouTube. A veces tiene los subtítulos automáticos si alguien se tomó el trabajo de ponerlos. No todos los videos tienen subtítulos automáticos. No todos. O algunos tienen los que genera YouTube, que a veces están bien, pero si la persona habla más o menos, no están del todo bien. Claro. Bueno, en caso de que esté escrito, sí es más fácil porque está el traductor de Google. Claro, si alguno de ustedes habla perfecto el alemán y usa un discurso en alemán, busquen para nosotros uno que esté subtitulado, porque no lo vamos a entender jamás. Seamos buenos. Sí, yo español, inglés, portugués y hasta francés un cachito te manejo, pero... Bueno. pero La no es que tiró. te manejo, no puedo hablar, pero lo entiendo si lo escucho. Vos también, Zeta. El inglés sí, listo. Vos dijiste, agregaste portugués y francés, agregaste. Bueno, portugués es lo mismo. Soy No, fronteriza, acordate que no soy de es lo mismo. Misiones. Vos sos de Misiones, es verdad. No es lo mismo, yo de portugués no entiendo nada. Cero. Bueno, listo, ya les resolvimos el trabajo. Elijan un discurso, lo hacen y ya está. ¿Qué tanto? Está resuelto esto, está resuelto. ¿Alguna otra Resueltísimo. pregunta? Porque igual tenemos que cerrar, porque a la 1:30, bueno, ustedes tienen que entrar a otras materias y nosotros tenemos otros compromisos. Pero si queda alguna pregunta... Yo tengo una pregunta más que nada por el formato video. O sea, ¿se puede editar el video? O sea, o tiene que ser una cuestión así más discursiva de, bueno, hablar todo de corrido, o puede tener una edición en la que vos hables, por ejemplo, de la persona del discurso y pueda tener tipo una relación así multimedial. No, en no, este no. sentido, ¿no? Videos solo del discurso, si lo encontraste en video, solo el link al video del discurso. No se pongan a editar, no le pongan, no aparezcan ustedes en el video. Por ahora, el formato multimedial está buenísimo y es algo que tenemos que agregar nosotros como cátedra, pero por ahora, hojita de Word, y ahí nos escriben, hegemonía, pi, demanda, y que con video solo el discurso, solo el link al discurso, si es que lo encuentran así. Claro, Excelente. es la fuente en realidad. O sea, Claro. el link del video es lo que ustedes utilizaron para analizar, no algo que tienen que producir ustedes. Me lo imagino a Félix, viste, este es mi trabajo de introducción al pensamiento. Analicé el discurso, estaría bueno, pero bueno, todavía no nos da. Estaría buenísimo, sí. No, Para el año que viene, aparte, te tenés hacemos. que poner a editar.
tenemos que desgrabar todo el discurso, si es muy largo, solo una parte. Lo que les sirva a ustedes, no lo desgraben todo. Escúchenlo varias veces y vayan anotando las partes que les sirven, ponen pausa. Exacto. La desgrabación es algo que les va a servir para analizar, pero nosotros no les pedimos que entreguen la desgrabación. Pueden Claro. entregar el link al discurso desgrabado o pueden entregar el link al video, el podcast radial o lo que sea. Esto Cualquier a formato. alguien le va a servir. No, y no hace falta que pongan a mí me sirvió y a mí no. Cada uno se hará cargo. Recuerden, para este tipo de consignas, que en YouTube, en la rosquita de configuración, tocas y le podés bajar la velocidad a 0.5, a 0.25 y a 0.75. Si alguien no lo sabía, no hace falta, es anónimo. Ya lo sabe. Le puede bajar la velocidad porque si la persona está tiquiti, 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 vos tenés que desgrabar o escribir una parte, le bajás la velocidad y ahí vas fluyendo un poco mejor, más con ciertos políticos y políticas que hablan. No lo hagan con nuestras clases, porque no me quiero escuchar como... Sí, Siempre te transforma la voz feo. yo fui alumno tuyo y yo tus clases, si hubiese podido, las hubiese bajado la velocidad porque hay veces que... Qué malo, qué maldad. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna otra duda? Bueno, cualquier cosa igual, si lo van pensando o van teniendo dudas respecto al discurso que quieren elegir, lo ponen en el muro del Classroom y lo seguimos charlando por ahí. ¿Sí? Bueno, y último esfuerzo, porque ya falta poquito, siempre lo ideal es que, porque nosotros sabemos que cuando empezamos esta materia les dijimos las distintas formas de acreditación, que se puede promocionar, que puede ir a mesa de final, pero la verdad es que hicieron el esfuerzo hasta acá, participaron en todas las clases, vieron los videos, ya está, digamos. Obviamente este último esfuerzo, que tiene que ver con la relectura de los textos o profundización de los textos, es arduo, pero falta muy poquito, así que, y tienen 2 fechas para entregar, así que tómenselo con calma, seguramente están cerrando todas las otras materias, pero nada, los alentamos a que terminen la materia ahora porque sabemos, porque la experiencia concreta nos lo dice, que los que dejan a final se pasan 2 o 3 años sin aprobar la materia porque nunca se presentan. Así que nada, último esfuerzo y ya tienen este primer cuatrimestre aprobado. Y un gusto, la verdad, haberlos conocido mediante este modo, y esperemos que, como dice Zeta, el año que viene nos podamos encontrar en la aula anfiteatrada, quizás en otro contexto, o en los pasillos de la facultad. La verdad, estamos todos como ansiosos de que la vacuna nos dé esa libertad, porque extrañamos, o sea que ustedes nacieron como son nativos de la virtualización en la facultad, digamos, o entraron con esta modalidad, y muchas veces no tienen el punto de comparación con lo que es el debate en un aula, pero la verdad es que es súper interesante cómo se producen conocimientos presenciales, así que esperamos que se pueda dar para el año que viene, que nos podamos encontrar ahí. Nico. Eso, ojalá que nos veamos en los pasillos. Re emotivo. Es que no... ¿Qué te dijo Chantal Mouffe de la dimensión afectiva? No, ya sé, pero es que ya está. O sea, terminen la materia, hagan el esfuerzo, entreguen el trabajo este que lo hacen así, pim pam, y nos vemos el año que viene en Perio y nos tomamos un café, algo. Cuando nos crucen ahí digan, no, Z, cursé con vos, yo le voy a decir, sí, crack, por ahí no te reconozco, pero te voy a decir, sí, buenísimo. Y vamos para adelante. Y no, y si estamos a disposición, esto siempre, después me arrepiento de decirlo, pero no puedo evitar decir. Cuando terminen esta materia, se van a tener que inscribir en más materias y se van a tener que inscribir con más profesores y no van a saber qué profesor elegir. Por cualquier duda, che, Z, ¿cuál es el mejor profesor de tal materia? Yo te voy a poder decir, estoy seguro. O si no, yo voy a poder consultar a alguien, o si no, te voy a decir, porque cambió el plan, yo hice otro plan. Qué viejo que estoy. Yo hice otro plan de esta carrera, pero los profesores son los mismos, son los mismos. Josefina antes daba opinión pública y ahora da esto, y ahora se llama otra materia. O se llama, el nombre es otra materia. Y cuando te pregunten cuál es la mejor materia, ¿qué le vas a decir? Ya la cursaste. Exacto. Intro al pensamiento social y político contemporáneo. Cualquier duda, cuando termine esto, si este es nuestro último encuentro sincrónico en vivo, cuando todo esto termine, cualquier duda, tienen mi mail en el Classroom. Estoy
contáctenme por donde sea, estoy en todas las redes como Z Salazar, estoy en todos lados. Prendé la tele y estoy. Nada, mentira. Algún día. Y en Twitch, vayan a seguirlo a Twitch. Estoy en Twitch como Z Salazar ahí, no hablando tanto de esto, pero sí hablando de otras cosas. Pueden pasarse también ahí gratis. Nos encontramos ahí, cualquier duda y listo. Lo resolvemos. Bueno, seguimos por el Classroom. Chao, compañeros y compañeras. Nos vemos. Muchísimas gracias.